Antes de empezar quisiera dejar en claro que este video lo llevo queriendo hacer desde hace tiempo, ya que últimamente se ha hablado mucho del tema y quisiera compartir mi opinión al respecto. Cabe recalcar que esto es solo mi opinión, si tú opinas de diferente forma, puedes hacerlo saber amablemente en los comentarios. Ya habiendo anunciado eso, pasemos al video. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Esta vez quisiera hablar de un tema que ha estado saliendo de varias bocas. Hablo de Super Smash Bros. Akaneya. Últimamente es difícil no haber oído sobre este mod, pero para aquellos que no lo saben, últimamente ha estado recorriendo entre la comunidad de Super Smash Bros. Un nuevo mod que se llama Smash Bros. Akaneya. Este mod es una modificación de Super Smash Bros. Melee, que al igual que Smash Remix, tiene como objetivo expandir el contenido que el juego original ya tiene, como trajes alternativos, modos de juego, personajes, etc. Dado que es posible emular Super Smash Bros. Melee en algunos teléfonos, algunas personas te han estado diciendo que Smash Akaneya puede ser el posible reemplazo de Smash Remix. ¿Qué opino de esto? Abarcaré este tema en 3 secciones. Lo que ofrece cada mod, lo que caracteriza a cada uno en la comunidad de Super Smash Bros. Y la influencia que tiene esta, y también haré un pro y contra en general sobre Smash Remix y Smash Akaneya, para después pasar a una conclusión final. Sin más que decir, la crítica empieza ya. Primero veamos qué es cada mod y el contenido que tiene cada uno. Smash Remix te va ofreciendo nuevos modos de juego, como el modo Multiman y Cruel Multiman, y el modo para 12 vs 12. También te añade muchos escenarios, y muchos. No 10 ni 20, sino más de 50 escenarios nuevos, algunos con acciones propias e innovadoras para el juego original. También añade nuevos objetos, por el momento solo está el Super Champiñón, Mini Champiñón y la cápsula invisible, pero lo más probable es que vengan nuevos objetos en el futuro. Y lo más importante, nuevos personajes. Son 12 personajes los que entrarán al roster de Smash Remix, de los cuales 8 han sido revelados y Mad Piano también fue agregado como la mascota de Lacron, un personaje original pero extra. Y no solo eso, contando a los 12 personajes por venir, ya han venido Mad Piano, Giga Bowser, Metal Mario, Donkey Kong Gigante, los 12 personajes poligonales, y probablemente vengan otros 12 para los nuevos personajes, las variantes regionales de los personajes originales, la posibilidad de que Kirby pueda copiar los poderes de los nuevos personajes. Prácticamente este mod te ofrece más de 100 canciones, más de 50 escenarios, nuevos modos de juego y objetos, y actualmente prácticamente más de 30 personajes nuevos. Y todo esto fue hecho por amor a los fans, pues al principio Smash Remix se dedicaba a hacer clones, e incluso no se podía jugar con algunos de los personajes originales si querías jugar con los nuevos. Hoy en día, Smash Remix hace cosas increíbles con el Lacron, llenando todo lo que al Super Smash Bros. 64 original le faltaba, ya que según palabras de Masahiro Sakurai, Super Smash Bros. 64 no dio a luz muchísimo del contenido que él tenía en mente, ya que el tiempo para hacer el juego no era suficiente y que Super Smash Bros. 64 solo fue el 60% de lo que él quería que fuese. Sin embargo, Smash Remix actualmente está intentando llenar ese 40% que falta. Ahora hablemos de Smash Bros. Akaneya. Hasta la fecha de subido este vídeo, Smash Bros. Akaneya lleva apenas casi un mes de haber existido, por lo que no trae demasiadas cosas. Pero la cantidad de cosas que han traído son decentes. Actualmente te ofrece nuevos trajes alternativos para los personajes originales de Super Smash Bros. Melee, te trae nuevos escenarios. Actualmente solo están todos los escenarios de Super Smash Bros. 64 junto con Metal Cavern. También te ofrece un nuevo modo de juego de voleibol. Sí, por más raro que suene, el nuevo modo de juego que trajo se trata de eso, aunque es divertido para pasarla con amigos, no sé si será divertido pasarla solo con el CPU, y lo más característico como de costumbre, es el nuevo personaje. Actualmente solo está Wolf, de la saga Star Fox. Para ser la primera actualización de este mod puedo decir con certeza que está bastante bien. En comparación a la primera actualización de Smash Remix, que solo te trajo a un clon que reemplazaba a uno de los personajes originales en su primera actualización. Este mod, a diferencia de Smash Remix, no empezó en pañales, sino que el esfuerzo lo trajo desde el principio y eso se nota. Estamos hablando de lo que representa la primera actualización. Pero en cuanto a lo que te ofrece, yo digo que actualmente es poco en comparación a lo que Smash Remix te ofrece.
Sin embargo vendrán futuras actualizaciones para este mod también. Pero de momento el ganador es Smash Remix por ser un mod que ya lleva tiempo en el fandom de Smash Remix y por lo tanto ya tiene mucho contenido. Ahora pasemos a lo que representa cada mod para la comunidad de Super Smash Bros. Y lo que es en sí cada una. Smash Remix, a pesar de que te ofrece nuevos personajes, estos no son pedidos por el público, sino que los que van a aparecer ya fueron decididos por el creador original. Sin embargo, cada personaje introducido trae algo nuevo y significativo para el juego. Por ejemplo, se incluyeron personajes originales cuando nadie se lo esperaba, e incluso cada nuevo personaje, ya sea clon o original, trae algo que no se ha visto en el juego. No hablaré de esa parte porque de eso no va el vídeo. Dado que la comunidad de Smash Remix ya sabe que no aceptan personajes pedidos por el público, la comunidad se pone a hacer teorías y tops de personajes que probablemente aparecerán en Smash Remix, lo cual en parte libera un poco de la creatividad que tiene el fandom. También a causa de eso la comunidad de Smash Remix ha hecho su propio tipo de contenido, desde teorías no solo de personajes, sino del juego en sí, y entre otras cosas que los que pertenecen a la comunidad latinoamericana de Smash Remix saben a lo que me refiero. En cuanto al trato de Smash Bros. Acaneia, es todo lo opuesto a Smash Remix, ya que aquí sí aceptan personajes pedidos por el público. Sin embargo, para eso tienes que crear el modelo del personaje, moveset, trajes alternativos y voz para que pueda ser incluido. En cuanto a lo que a la comunidad de Smash Bros. Acaneia se trata, no hay nada de contenido interesante. En serio. Solo son gameplays o críticas hacia el mod. Lo cual, creo que no resulta interesante en lo que a la comunidad de Smash Remix respecta. Y cabe aclarar que aunque Smash Bros. Acaneia lleva poco tiempo de existir, la comunidad pudo haber hecho algo interesante al respecto. Porque, ya tiene un nuevo personaje, ya tienen nuevos escenarios, ya tienen nuevos modos de juego, y todo en la misma actualización. Y por cierto, aunque los personajes que aparezcan en Smash Bros. Acaneia será escogido por el público. ¿Es bueno? Bueno, sí y no. Por el lado de los jugadores nos fascina la idea de poder ver los personajes que queremos en Smash Bros. Acaneia, y que la toxicidad sobre los nuevos personajes no existirá en esa comunidad. Pero si lo miramos como creadores de contenido, nos damos cuenta que entonces lo que depara a Smash Bros. Acaneia es un tanto predecible, ya que ya podemos saber el rumbo que lleva el mod. En esta parte creo que hay un empate. Ya que Smash Remix no escucha a su público pero sabe generar la misma emoción que lo haría un juego oficial de Super Smash Bros. Con cada nuevo contenido. Por el otro lado Smash Bros. Acaneia sí escucha a su público, pero eso lo hace un tanto predecible, y esto hace que no se pueda sacar mucho contenido como youtuber para el mod. Ahora pasaremos a los pros y contras de cada mod. Empezando por Smash Remix, su pro es que este mod ya lleva tiempo en la comunidad de Smash Remix, llevando como 1 o 2 años. O sea que Smash Remix ya tiene una base, ya tiene un fandom, y ya tiene su propia fama. También otro de sus pros es que este Acrom intenta ofrecer contenido de calidad en un tiempo no muy largo, porque, en literalmente un año y unos meses más, han añadido demasiadas cosas si nos ponemos a pensar. También otro punto positivo es el hecho de que Smash Remix toma elementos de otros juegos oficiales de Smash para el juego, como el hecho de que algunos escenarios tengan subversión Battlefield y Omega. Otro pro es que básicamente lo que es Smash Remix, es algo de lo que se puede sacar contenido. Hay otros pros más a su favor, pero solo mencionaré los que son diferentes a los de Smash Bros. Acaneia. Los contras de Smash Remix son que los desarrolladores no escuchan al público, y que por lo tanto no se puede pedir mucho. No puedes pedir escenarios, canciones, personajes, nada. Creo que ese es el único contra que le veo a Smash Remix. Si has notado algo que yo no, puedes dejarlo abajo en los comentarios. Los pros de Smash Bros. Acaneia es que te ofrece una cantidad y calidad decente de contenido en su primera actualización, sumado al contenido que tiene el Super Smash Bros. Melee original, puedes pasar un buen rato esperando más para su siguiente actualización. Lo segundo y creo que más importante es que Smash Bros. Acaneia sí escucha al público, con la condición de crear tú mismo el personaje. Por ejemplo, si quieres a Sonic en Super Smash Bros. Acaneia, tienes que crear su modelado, y planear su moveset, trajes alternativos, poses y temas de victoria y probablemente la voz, y al tener todo esto deberás entregarlo a los desarrolladores para que probablemente lo pongan. Ahora los contras.
El primer contra es que aunque Super Smash Bros. Melee tiene unos gráficos muy superiores a los de Super Smash Bros. 64, es esta razón lo que hará que los desarrolladores de Smash Bros. Academia se tarden más en lanzar actualizaciones. Incluso más que Smash Remix. Primer contra. Tendrás que esperar muchos meses si quieres una nueva actualización. El segundo punto negativo es que al introducir a los personajes nuevos, siento como si no le dieran un trato especial al personaje. A ver. Cuando Smash Remix añade a un nuevo personaje, normalmente este personaje es incluido con un nuevo escenario, un par de nuevas canciones, y un tráiler de presentación animado por los desarrolladores. Pongamos de ejemplo a Bowser. Aunque ya había un escenario de Bowser en Smash Remix, cuando Bowser llegó a Smash Remix, le dieron un nuevo escenario, a pesar de que él ya tenía uno. Además te dan dos nuevas canciones en ese escenario, y también el tráiler de presentación para Bowser. El mismo caso es con todos los personajes. Smash Bros. Academia no. Pues te dan el personaje, y ya. Smash Bros. Academia no le pone un trato especial a los nuevos luchadores. Y eso que gráficamente Smash Remix es inferior a Smash Bros. Academia, y aún así Smash Remix lo supera en ese aspecto. El tercer punto negativo que le veo no tanto al modo en sí, sino al Super Smash Bros. Melee original, es que este es el juego de Smash Bros. Más competitivo hasta la fecha. Es el juego con más velocidad, mecánicas, y el lado competitivo de esta comunidad es muy intensa. Y demasiado. Así que si piensas pasarte a un lado competitivo allá, vas a tener que practicar el triple de veces que tuviste que practicar para ser competitivo en Smash Remix. Y el cuarto punto negativo es que este juego no agarra para muchos celulares. Porque, si quieres que tan solo Super Smash Bros. Melee te corra bien, o siquiera te pueda correr, debes de tener un buen teléfono. Esto hará que la comunidad de Smash Bros. Academia sea considerablemente más pequeña que la de Smash Remix. En cambio Smash Remix corre bien para casi todos los dispositivos. Por este lado creo que el ganador indiscutible es Smash Remix, al poseer más pros y menos contras que Smash Bros. Academia. Con toda esta crítica no estoy diciendo que Super Smash Bros. Academia sea un mal mod. Al contrario. Este mod significa lo mismo que significa Project M para Super Smash Bros. Brawl y también lo mismo que significa Smash Remix para Super Smash Bros. 64. Un mod que piensa expandir el contenido que ya hay, añadiendo contenido hecho con calidad, sin fines de lucro. De hecho, si tienes un buen teléfono, te recomiendo mucho este mod. Yo no he jugado Smash Bros. Academia, y toda mi crítica se basa en lo que el Team Academia ha mostrado. Como dije, no estoy diciendo que Super Smash Bros. Academia sea un mal mod. Sino que como para ser el reemplazo de Smash Remix en la comunidad latinoamericana de Super Smash Bros., esto se me hace un tanto tonto, pues ningún mod intenta superar al otro. Sino que cada uno convierte un juego de Super Smash Bros. En lo que los desarrolladores desearon que fuese desde un principio. Y además, de mi parte, estoy más que convencido de que me quedaré en la comunidad de Smash Remix. Además ya todos estamos acostumbrados a estar en esta comunidad. Pues a pesar de lo un poco tóxica que es la comunidad, hemos hecho grandes cosas pensando en Smash Remix y lo que le depara a este hackathon. Bueno. Eso es todo por ahora. Antes de despedirme quisiera anunciar que de ahora en adelante no podré ser tan activo con mis vídeos, ya que tengo varios deberes y obligaciones que me impiden traer nuevos vídeos. Sin embargo intentaré traerles vídeos informativos o teóricos al menos una vez a la semana. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que este vídeo te haya sido informativo, entretenido o por lo menos que te haya servido para matar el tiempo. Comparte este vídeo con gente que les interese el tema. Si estás viendo este vídeo y no estás suscrito, suscríbete para más contenido, ya que el 85% de personas que ven mis vídeos no están suscritos. Este ha sido Master of Remix. Deja en los comentarios si eres #Team Smash Remix o #Team Academia. Nos vemos.